Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos una vez más aquí conmigo. Hoy, como lo prometí, vamos a profundizar en un tema que me enciende el alma y me llena de entusiasmo: las series turcas. Pero no nos limitaremos a hablar de cualquier serie. No. Hoy nos sumergiremos en esas joyas televisivas que te acarician el corazón, te envuelven con sus historias, te hacen vibrar con sus personajes y, en definitiva, te dejan una huella imborrable en el alma. ¿Alguna vez has sentido esa conexión inmediata con una serie que te atrapa desde el primer segundo? Esas series que te hacen reír a mandíbula batiente, llorar a mares, suspirar con cada mirada y quizás hasta plantearte la posibilidad de aprender turco. Bueno, tal vez no lleguemos a tanto, pero sí a sentirnos un poquito más cerca de esa cultura tan rica, vibrante y apasionante que emana de cada fotograma. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a mi pequeño rincón del mundo virtual. Te invito cordialmente a suscribirte al canal y activar la campanita mágica para que no te pierdas ni una sola de mis aventuras audiovisuales. Regularmente comparto mis recomendaciones más sinceras de series y películas que me han marcado, mis humildes consejos para aquellos que se aventuran en el fascinante mundo del aprendizaje de idiomas, y también les abro una pequeña ventana a mi día a día, para que me conozcan un poquito más. Espero de corazón que te sientas como en casa. Y ahora sí, vayamos al grano. He estado preparando con mucho cariño una selección de series turcas que, en mi opinión absolutamente subjetiva, son verdaderas obras de arte. No se trata simplemente de dramas convencionales. No. Son historias profundas que te calan hondo en el alma, con personajes complejos y multidimensionales, tramas intrincadas que te mantienen en vilo hasta el final, y paisajes que te dejan sin aliento, transportándote a un mundo lleno de magia y encanto. Así que prepárense para un viaje emocionante a través de un universo de romance e intriga, drama y hasta un toque de comedia, para equilibrar las emociones. Que comience la maratón. La primera serie que quiero recomendarles con todo mi corazón es una que me robó el aliento desde el primer episodio. Una serie que me hizo creer en la magia del amor y en la posibilidad de encontrar la felicidad en los lugares más inesperados: Erkenzikuş, o Pájaro Madrugador, en español. Esta serie es pura vitamina para el alma. Es como un rayo de sol que ilumina los días grises y te llena de energía positiva. Erkenzikuş cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora, un poco torpe y adorablemente despistada, que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Su vida, que hasta entonces era predecible y sin grandes sobresaltos, da un giro inesperado cuando comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora perdidamente de Can, el fotógrafo aventurero, carismático e hijo del dueño de la agencia. Lo que hace realmente especial a Erkenzikuş es la química innegable, palpable y absolutamente electrizante entre los protagonistas. Demet Özdemir y Can Yaman tienen una conexión en pantalla que te hace creer, sin lugar a dudas, en el amor verdadero. Su complicidad es tan real que traspasa la pantalla y te contagia de su alegría y su pasión. Además, la serie tiene un ritmo ágil y dinámico, diálogos ingeniosos y chispeantes que te sacan una sonrisa en cada escena, y una banda sonora preciosa, que te envuelve en un ambiente romántico y mágico. Si estás buscando una comedia romántica que te haga reír a carcajadas, suspirar de amor y olvidar tus problemas por un rato, esta es tu serie. Prepárense para noches de maratón intensivas, porque no podrán parar de verla. Se los advierto. Ahora, cambiemos un poco de género y adentrémonos en un drama familiar con toques de misterio que te mantendrá al borde del asiento. Hablo de İstanbul Helin, o La novia de Estambul. Esta serie, que está basada en una historia real, lo que le añade un componente aún más emotivo, cuenta la vida de Süreyya, una joven huérfana, independiente y con un gran talento musical, que se enamora perdidamente de Faruk, el hijo mayor de una familia adinerada y tradicional de Bursa. La serie explora las complejidades inherentes a las relaciones familiares, los choques culturales inevitables entre la vida moderna y liberal de Süreyya y las costumbres arraigadas y conservadoras de la familia Boran, y los secretos oscuros y dolorosos que se esconden detrás de las paredes de la imponente mansión familiar. İstanbul Helin es una serie que te hace reflexionar sobre el amor incondicional, la lealtad inquebrantable, el perdón liberador y la importancia fundamental de la familia. Las actuaciones son impecables, con un elenco de actores que te hacen sentir cada emoción y cada conflicto como si fueran tuyos, y la ambientación es absolutamente impresionante, con paisajes que te quitan el aliento y una banda sonora que te llega al corazón. Si te gustan las series con personajes complejos, tramas que te mantengan al borde del asiento y una atmósfera que te envuelva por completo, no te puedes perder esta joya.
Cambiando completamente de registro y para aquellos que disfrutan de las series épicas y llenas de acción, les presento Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta es una serie histórica épica que te transporta directamente al siglo XIII y cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del glorioso Imperio Otomano. Dirilis, Ertuğrul, es una serie llena de acción trepidante e intriga política que te hará desconfiar de todo el mundo y batallas épicas que te dejarán sin aliento. La serie muestra la lucha incansable de Ertuğrul y su valiente tribu por sobrevivir en un mundo implacable, lleno de enemigos poderosos, incluyendo a los temibles templarios, los despiadados mongoles y los astutos bizantinos. Lo que hace realmente especial a esta serie es su meticulosa atención al detalle histórico, sus impresionantes escenas de batalla que te harán sentir como si estuvieras en el campo de batalla, y sus personajes memorables, que te robarán el corazón con su valentía, su honor y su lealtad. Si te gustan las series históricas como Vikingos o The Last Kingdom, Dirilis, Ertuğrul te va a encantar. Es una serie larga con muchas temporadas, pero te aseguro que vale la pena cada minuto. Te enganchará desde el primer episodio. Ahora, volviendo al género romántico que tanto nos gusta, no puedo dejar de recomendarles una serie que causó furor en Turquía y en todo el mundo, y con justa razón, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta es una serie que te hará reflexionar sobre los límites del amor, la pasión y la obsesión. Cuenta la historia de Biter, una joven hermosa, ambiciosa y profundamente infeliz, que se casa con Adnan Bey, un viudo rico, respetable y mucho mayor que ella, con la esperanza de encontrar la felicidad y la estabilidad que tanto anhela. Sin embargo, Biter se siente irresistiblemente atraída por Belul, el sobrino joven, apuesto y carismático de Adnan, lo que desencadena una serie de eventos trágicos que cambiarán la vida de todos los involucrados. Aşk Memnu es un drama romántico intenso, apasionante y lleno de tensión, que explora temas complejos como la infidelidad, la obsesión enfermiza, la ambición desmedida y las devastadoras consecuencias de nuestras acciones. Las actuaciones son espectaculares, especialmente la de Beren Saat como Biter, que te hará sentir cada emoción y cada conflicto interno de su personaje. La trama te mantiene en vilo hasta el último episodio, con giros inesperados y revelaciones impactantes. Esta serie es un clásico moderno de la televisión turca y una visita obligada para los amantes del drama romántico. Prepárense para un torbellino de emociones. Y hablando de clásicos, otra serie que no puedo dejar de mencionar es Muhteşem Yüzyıl, o El Siglo Magnífico. Esta serie histórica se centra en la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos, influyentes y legendarios del Imperio Otomano, y su apasionante y controversial relación con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió en su esposa, su consejera más influyente y una de las mujeres más poderosas de la historia. Muhteşem Yüzyıl es una serie llena de intriga palaciega, romance prohibido, batallas épicas y traiciones inesperadas. La serie muestra el ascenso meteórico de Hürrem al poder, sus rivalidades feroces con otras mujeres del harén y sus estrategias astutas para asegurar el futuro de sus hijos y consolidar su posición en la corte otomana. La producción es impecable, con un vestuario deslumbrante que te transporta a la época, escenarios impresionantes que recrean la magnificencia del Palacio Topkapi y una banda sonora evocadora que te llega al alma. Si te gusta la historia y el drama de época, Muhteşem Yüzyıl te va a fascinar. Es una serie que te sumergirá en un mundo de poder, pasión y ambición. Finalmente, para cerrar con broche de oro esta selección de series turcas que te abrazarán el corazón, quiero recomendarles una serie más reciente que me ha sorprendido gratamente, Yargı, o Juicio. Esta es una serie de suspense legal que cuenta la historia de Ilgaz, un fiscal recto, honesto y con un gran sentido de la justicia, y Ceylin, una abogada impulsiva, apasionada y dispuesta a todo por defender a sus clientes, que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que involucra directamente a sus familias, poniendo a prueba sus valores, sus creencias y su relación. Yargı es una serie que te mantiene en vilo desde el primer minuto. La trama está llena de giros inesperados que te dejarán sin aliento, los personajes son complejos, con secretos oscuros y motivaciones ocultas, y las actuaciones son excelentes, con un elenco de actores que te harán sentir cada emoción y cada conflicto como si fueran tuyos. La serie explora temas profundos como la justicia, la corrupción, la familia, el poder y las segundas oportunidades. Si te gustan las series de suspense con un toque de drama y romance, Yargı es una excelente opción. Prepárense para noches de insomnio. Y bueno, esas son mis recomendaciones personales de series turcas que te abrazarán el corazón.
te harán reír, llorar, suspirar y sobre todo, te harán sentir. Espero que alguna de ellas te haya llamado la atención y te animes a darle una oportunidad. Recuerden que cada serie tiene su propio encanto y su propia manera de conectar con el espectador. Lo importante es dejarse llevar y disfrutar de la experiencia. En resumen, hoy hemos explorado series que van desde la comedia romántica ligera y adorable como Erkencicus, pasando por dramas familiares complejos y conmovedores como Istanbul'u Helin, epopeyas históricas llenas de acción y aventura como Dirilis, Ertuğrul, y Muhteşem YZYL, hasta llegar a dramas románticos intensos y apasionantes como Aşk Memnu y thrillers legales llenos de suspense y giros inesperados como Yargı. Hay para todos los gustos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Su apoyo y su cariño son mi mayor motivación. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus recomendaciones en los comentarios, así podemos crear una lista aún más completa, variada y representativa de la riqueza de la televisión turca. Siempre estoy buscando nuevas series para ver y compartir con ustedes. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Hasta la próxima. Que tengan una semana llena de series turcas, emociones intensas y momentos inolvidables. Adiós.